bendiga, Dios les guarde. Vamos a continuar con la parábola de la semilla de mostaza. Y quiero que me acompañen y abran su Biblia en Mateo capítulo 13, versículo 31 y versículo 32. Dice la palabra así. Otra parábola la refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Otra vez hablando Jesús del reino de los cielos, a la cual a la verdad es más pequeña que toda la semilla, pero cuando ha crecido es la mayor hortaliza y se hace algo de tal manera que vive las aves de los cielos y hace nido en su rama. Hay algo interesante en cada parábola que Jesús estaba enseñando, debemos observar. El hecho de que el Señor usa la parábola con experiencia de la vida diaria del pueblo de Israel, ¿no? Todo lo que ellos vivían, Jesús lo llevó a parábola, a un mensaje que ellos podían entender. Yo creo que el mensaje que nosotros debemos de predicar es llevar el mensaje claro a la gente que ellos puedan entender. Cuando daba clases de misiones, yo daba traducciones bíblicas y me gustaba enseñar, por lo menos en Panamá, cuando se habla de los guaraos en Venezuela y de los cuna en Panamá, siempre me gustaba decir que la palabra, la Biblia, sea traducida en el idioma de ellos, bien escrita, para que ellos pudieran entender el mensaje que uno le estaba transmitiendo. He tenido la bendición de ir a países donde he tenido traductores, yo predicando y alguien traduciendo al lenguaje de esa persona, y esa persona ha podido captar mejor el mensaje. Por eso el Señor usa esto. Por lo menos la parábola del sembrador es tomada de una actividad habitual de Israel. Lo mismo sucede con la cizaña y el trigo. Y la parábola de la red nos lleva a pensar de la actividad que tenían los discípulos cuando vivían en Galilea, que tomaban el bote y se iban a pescar. Ahora, esta parábola del grano de mostaza también tiene una actividad en Israel. Todo aquel que tenía un huerto iba y sembraba una semilla. Ahora, ¿qué quiso comunicarle el Señor a comparar el reino de los cielos con un grano de mostaza? La mostaza negra es un seto, una mata, que es cultivada en el huerto con una semilla, pero puede alcanzar una altura de 3 a 4 metros de altura. Lucas dice que se puede hacer un árbol grande. El punto central de esta parábola, de esta semilla de mostaza, que puede alcanzar un crecimiento anormal. Se siembra y se convierte en una planta fuerte. Por eso dice Jesús que es tan frecuente en su parábola. El reino de los cielos es semejante. Y cuando hablamos del reino de los cielos, está hablando del reino de Cristo, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que tiene dominio y potestad sobre su reino. En Mateo 28, 18 dice: y Jesús se le acercó y le habló diciendo: toda potestad, toda autoridad me ha sido dada. Él tiene el poder sobre todas las cosas. El reino de los cielos tiene un rey que tiene poder, que nadie lo puede vencer, que nadie le puede usurpar el trono. Es un trono eterno, que está sentado el Hijo de Dios, que se lo ganó en la cruz del Calvario, que venció al diablo y venció el pecado y la muerte. Pero me gusta lo que dice Daniel 7:14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para todos los pueblos, naciones y lenguas le servirán. Su dominio es dominio eterno y nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Daniel 7:14. El reino de Dios es un dominio espiritual, no un dominio terrenal, geopolítico. No se debe de entender o tener la idea que ese poder es material o político, sino espiritual. El reino no es una teocracia política ni religiosa. Jesucristo no vino a la tierra a hacer política. Jesucristo vino a dar un mensaje claro y sencillo.
que el reino de los cielos se ha acercado y que hay que arrepentirse para ver y entender el reino de los cielos. No es un asunto de un dominio social o político sobre el reino de este mundo. Jesús no vino a imponerse a la fuerza. Jesús no vino a conquistar a los reyes para él dominar sobre el mundo. Jesús dijo que él vino a buscar lo que se había perdido. Él vino a curar a los enfermos y a buscar lo que se había perdido. Entonces, el reino de Jesús no es de este mundo, es un reino espiritual. Dios quiere sanar nuestra vida espiritual. Y Él quiere sanar y restaurar a su pueblo. Los judíos no entendían esto. Ellos creían que el reino era un reino terrenal que iba a aplastar a Roma para darle una libertad física y poder dominar su nación. Ellos nunca entendieron esto, porque el reino de los cielos no se trata de conquistar el sistema del mundo, se trata de conquistar los corazones de los seres humanos. Por eso cuando ellos quisieron imponerse a Jesús para ser un rey, obligatoriamente, ¿qué hizo Jesús? Se fue huyendo a la colina, dice. Porque ellos no entendían que el reino de los cielos vino para cambiar vida y restaurar. Ahora, la iglesia no somos el reino de los cielos. Nosotros somos representantes del reino de los cielos. Ahora, Jesús se le acerca a Nicodemo en esa conversación. De cierto te digo, que si no naciera de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Ahora, cuando nosotros vamos a la palabra ver, significa conocer. Y una de las cosas que nosotros debemos de entender, que hay muchas personas que tienen Biblia, que oran, pero no conocen a Jesús. Hay muchas personas que no conocen al Dios creador del cielo y de la tierra. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es conocerle. Porque hay muchas personas que creen en Dios, pero no le sirven a Dios como Él quiere, porque no le conocen. Ahora, también esta palabra, ver, es saber. ¿Cuánto sabemos nosotros de Dios? Pero ¿cómo nosotros vamos a saber de Dios si no buscamos su presencia? ¿Cómo vamos a saber de Dios si no leemos su palabra? ¿Cómo vamos a saber de Dios si no tenemos intimidad con Él en la oración? También es percibir. Ver implica no solamente el acto de ver, sino de la percepción que el reino de Dios es real. Es real y que debemos de conocer que el propósito de Jesús es restaurar y salvar a los perdidos. Jesús está invitando a Nicodemo a que perciba, a que conozca el reino de Dios, el verdadero. Y Jesús no le estaba hablando a cualquier persona. Nicodemo era un estudioso de la palabra de Dios. Nicodemo conocía la palabra. Pero también nos debe enseñar que hay personas que estudian la palabra, pero no conocen a Dios. Y Dios, Jesús le estaba invitando no solamente a que entrara en el reino, le estaba invitando a que conociera a Dios que él estudiaba. Y esa invitación lo hace al pueblo de Dios. Podemos tener muchas personas dentro de la congregación, pero ¿cuántas personas verdaderamente conocen a Dios? Y ese debe ser el mensaje que nosotros debemos de predicar. El mensaje que debemos de predicar, que ellos conozcan a Dios y que tengan un encuentro con Dios. Porque nosotros podemos predicar muy lindo, pero nosotros no transformamos a nadie. Nosotros no convencemos a nadie. Nosotros debemos dar un mensaje claro acerca de Cristo para que ellos tengan un encuentro con Cristo. Y el único que tiene el poder de cambiar, de restaurar y de cambiar la mentalidad del ser humano es el Espíritu de Dios. Por eso debemos de predicar. Y me gusta porque Jesús dijo, desde entonces empezó a predicar ¿qué?
arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿cuál es el mensaje que predicó Jesús? Jesús no predicó de prosperidad. Jesús no predicó de superfe. Jesús predicó de un mensaje de arrepentimiento. Porque Jesús le estaba predicando a personas que conocían la ley. Jesús le estaba predicando a personas que sabían que el Mesías iba a llegar. Y lo mandó a arrepentirse. Entonces, el reino significa un reinado, gobierno, autoridad. Para los judíos reconocían que Dios reinaba como rey sobre el mundo que había creado. Sin embargo, el pueblo de Dios estaba esperando que este gobierno, que este reino lo liberara de la esclavitud de los romanos. No habían entendido nada, porque ellos estaban conscientes de la profecía de Daniel sobre los 4 reinos. Y ellos creían que el 4.º reino, el último reino, era el imperio romano. Y que Jesús iba a pelear contra el imperio romano para liberarlo. Y para ser libre. Pero el 4.º reino no era el imperio romano. Esa profecía que habla Daniel todavía falta por cumplirse. Pero ¿de qué reino estaba Jesús liberándole? ¿Quién es el príncipe de este mundo que tiene atado, cegado a la humanidad? Y ese era el reino que Jesús estaba combatiendo para vencerlo. El reino de las tinieblas. Jesús llegó porque dice que donde abunda la gracia y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces Jesús le dice de nuevo, de cierto te digo, el que no naciera del agua, ahora cambia, y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Para entrar en el reino de Dios hay que arrepentirse. Y un arrepentimiento, un cambio de actitud radical. Yo puedo cambiar de actitud, pero mi actitud tiene que ser radical. Dejarlo todo para tener una nueva vida, un nuevo comienzo. Los religiosos y la multitud no podían ver ni saber el propósito de Dios. Y esto me lleva a pensar que a una hermana le pregunté cuál era el propósito de Dios para su vida y no pudo contestarme. Y lo más asombroso, que tenía más de 20 años en la iglesia, pero no sabe el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas? Si usted empieza a investigar, muchas personas a lo mejor le van a decir que yo tengo una buena casa, a lo mejor le van a decir que yo tengo un buen coche, a lo mejor le van a decir que yo tenga una buena cuenta bancaria, pero el propósito de Dios para nuestra vida es que nosotros seamos salvos. El propósito de Dios para nuestras vidas, que nosotros podamos estar con Él por los siglos de los siglos. El propósito de Dios es restaurar a la humanidad. El propósito de Dios es que su palabra sea predicada hasta lo último de la tierra. Porque el reino de los cielos se ha acercado, dice. Había venido, ¿qué? El Salvador. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Que tú le estabas enseñando a personas que conocían la Escritura. Y me llama la atención ahora que hay personas que creen en Dios pero no conocen las Escrituras. Por eso son engañados. Por eso son llevados como el viento. Y me gusta esta versión en Osea capítulo 4 versículo 6. Dice así, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce, dice esta versión. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlo como mi sacerdote. Ya que olvidaron las leyes de Dios, yo me olvidaré de bendecirlo a sus hijos. ¡Wow! ¿Qué le digo primero? Porque no me conoce. Mi pueblo está pereciendo porque no conocen al Señor. El pueblo adora más al hombre que al propio Dios.
Y Dios es el único merecedor de toda la gloria. Y dice esta versión, los sacerdotes se niegan a conocerme. Ahora, el reino eterno de Cristo, donde los redimidos, los que son limpiados con la sangre de Cristo, sabe cuál es su ciudadanía. Nuestra ciudadanía no es terrenal, sino celestial, dice la palabra de Dios. Filipenses 3:20. Porque la Biblia también en Juan dice que a los suyos vino y a los suyos le rechazaron. Y lo que le recibieron le dio potestad, derecho de ser hijo de Dios. Tenemos el derecho legal de ser hijo de Dios. Y nuestra ciudadanía es del reino de Dios. Nosotros somos representantes. Ahora, todo el capítulo 13 de Mateo, Jesús está hablando en parábola. La parábola de la semilla de mostaza tiene un cumplimiento profético. Esta parábola se está cumpliendo y se seguirá cumpliendo. ¿Sabe por qué? Porque esta palabra ilustra el pequeño inicio del desarrollo de los siglos. Jesús y 12 personas empezaron el ministerio para restaurar lo que se había perdido. En los últimos días, dice Isaías, me gusta esta versión, en los últimos días el monte de la casa del Señor será más alta de todas, en el lugar más importante de la tierra. Se levantarán por encima de las demás colinas y la gente del mundo entero vendrán allí para adorar. Habla de crecimiento. Aunque tengamos todo en contra, la iglesia va a avanzar y va a crecer. Amén, amén, amén. La iglesia, cuando es más perseguida, sí, Señor, más maltratada y muchas puertas se cierran, la iglesia empieza a crecer más y empieza a levantarse una generación con poder, una generación llena de la gloria de Dios. Este pasaje es casi idéntico al de Miqueas 4, del 1 al 2, que dice: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de los montes y más alto del collado, y correrán los pueblos y vendrán las naciones a adorar a Jehová. Y esto es extraordinario porque la semilla de mostaza va a crecer. Dios está hablando del crecimiento de su pueblo, que no lo va a detener nadie. Millones de personas van a reconocer que Jesús es el Señor y Salvador. Hay 2.650 millones de cristianos en el mundo. Hoy, en estos días, esta cifra va a crecer. Pero debemos estar firmes cuando Cristo venga por su iglesia. Y miren el crecimiento. Vamos a Hechos capítulo 2 del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cuánto habían en la casa? 120. Ya no eran 12 más el Señor, sino 120 personas en una casa. Y dice la Biblia, de repente vino el Espíritu Santo y sopló sobre ellos. Y fue llena todas las casas. Ahora, cuando Pedro se levanta y da el primer mensaje, se entregaron 3.000 personas que fueron bautizadas. El segundo mensaje de Pedro, en Hechos 4:4, dice que fueron 5.000 personas. Y se registra que solamente estaban contando a los hombres, sin contar mujeres ni niños. Ahora mire el poder de la palabra de Dios. Dios llama al arrepentimiento y estas personas recibieron al Dios de la gloria por ser tocada. El Señor en la parábola de la semilla de mostaza está hablando del crecimiento de su pueblo. Sin embargo, el reino manifestado en una forma visible se desarrolla en llegar tan grande. Somos organizados y poderosos. Pero aquí viene el detalle de esta parábola que el Señor nos está advirtiendo de hace mucho tiempo. Y creo que muchos hemos pasado por alto. La Biblia dice que las aves del cielo hacen nido en sus ramas.
Y aquí es donde viene el problema. Entonces aceptarán la rama. Mucha persona que está creciendo está aceptando la rama. ¿Y esa rama es qué? La comunión con el mundo. La savia de los cielos, es decir, los malvados impostores, que le quitan la semilla de la verdad a los que han creído en Jesús. El crecimiento no es el problema. El problema es la comunión de las aves que hacen nido en su rama. El problema es que la iglesia está aceptando la cultura del mundo a una cultura santa. Nuestra cultura del reino no puede aceptar la cultura del mundo. El mundo tiene que aceptar la cultura del reino y sujetarse a los principios de la santidad y de la vida y de la búsqueda del Señor. Por eso dice la Biblia que hay falsos hermanos dentro del pueblo de Dios. Personas que critican, que señalan, que golpean. Por eso la Biblia habla de la cizaña y el trigo. Pero la Biblia también habla que en los posteriores tiempos se levantarán falsos maestros, falsos profetas, que van siendo engañados a personas para que se aparten de la verdad. Hoy podemos ver por las redes sociales iglesias inmensas de falsos profetas, de falsos maestros, de falsos pastores, que están engañando a millones de personas. Por eso dice la Biblia en Mateo 24:11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cuántas personas se han apartado del Señor por estas personas? Porque los mensajes que se predican hoy son motivacionales, no son doctrinales. Amén, amén. Los mensajes tienen que llevarte a reflexionar. Que la palabra te regañe, te redarguya. Que la palabra te cambie el pensamiento. Señor. No podemos escuchar mensajes de prosperidad solamente. Tenemos que ver la palabra como algo que me limpia, porque cada vez que salimos nos contaminamos, nos ensuciamos, y la palabra tiene el poder para limpiarte, Amén. para sanarte, para llevarte por el camino correcto. Jesús estaba advirtiendo, esta parábola no ha pasado, sigue vigente y se va a cumplir hasta el milenio, porque el crecimiento que habla Isaías, Malaquías, lo está hablando en este tiempo y para el milenio. ¿Cuántas personas se van a salvar? Pero ¿cuántas personas se van a perder por un mensaje que no edifica los corazones ni transforma la vida? Aquí hay personas que engañan a todo el mundo. Y estamos viviendo un tiempo que nos gusta que nos engañen. Porque la Biblia nos enseña que Cristo viene. Y debemos de predicar el mensaje de salvación. No podemos engañarnos. Amén. Debemos de predicar que Cristo salva, Amén. restaura. Nosotros no predicamos un evangelio de prosperidad, no necesitamos. Necesitamos que la gente conozca a Dios. Amén. Y ese es el mensaje. Necesitamos predicar el mensaje de salvación. Así es. Viene un crecimiento, pero también se levantarán muchos falsos. Personas que engañarán. Personas que van usando las redes sociales para desmentir el mensaje de la verdad. Así es. Y me gusta esto, porque la Biblia dice que para muchos la predicación de la cruz es locura para los que se pierden. Sí. Amén. Pero para que se salvan, para nosotros es salvación. Amén. Nos llamarán locos, nos llamarán ridículos, de todos nos pueden decir, pero los que creen en Cristo Jesús van a estar firmes. Y siempre alguien me preguntaron, una vez me preguntan, ¿cree en Dios? Yo creo en Dios. Y si Dios no existe, no pierdo nada. Pero si existe, ¿Qué pierdo? lo gano todo. Exacto. Entonces, el mensaje es claro. Dios vino a restaurar, a sanar,
y a dar vida y vida en abundancia. Sí, Señor. Entonces, te quiero decir esto por última vez y te quiero ilustrar esto para que me puedas entender. Había un chico en una ciudad, en un pueblo, y hubo un virus que todo el mundo estaba muriendo. Pero este jovencito era una sangre que lo protegía de toda enfermedad, y mucha gente moría y veía que todos estaban contaminados, pero empezaron a estudiar la vida del niño y vieron que el niño no se enfermaba. Y vinieron algunos especialistas a investigar, a verlo, porque este niño no se enfermaba, y empezaron a estudiar y vieron que su sangre tenía algo especial que no permitía que la bacteria o el virus podían tocar la vida del niño. Y ellos hablaron con el padre y empezaron a decirle para que pudieran sacar la sangre del niño y hacer un antídoto y poder sanar a toda la población. El padre se negó, porque quitarle la sangre al niño significaba la muerte de su hijo. Y dieron, insistieron, y él cedió. El niño murió, por toda la población de ese pueblo se salvó. En el sepelio del niño solamente estaba el padre. No había nadie agradeciendo por el sacrificio que hizo este padre, y enterró al niño. Así pasó con la humanidad. El virus del pecado está acabando con la sociedad. Y cada vez muchos millones de personas mueren. Y el Padre Celestial envió a su Hijo para que derramara su sangre en la cruz del Calvario, y a través de la sangre de Cristo podamos ser limpios y salvos. Pero ¿cuántos millones de personas le han dado la espalda a Dios y no le han agradecido por ser salvos, por tener esta oportunidad y esta misericordia? Necesitamos reconocer nuestros pecados. Necesitamos arrepentirnos. ¿Y arrepentirnos es qué? Un cambio de actitud radical. Por eso le pido a los que nos están viendo que Cristo te ama. Puedes decir lo que tú quieras, pensar lo que tú quieras, pero Cristo te ama. Sí, Señor. Cristo es la única solución a nuestra vida. Sí, Señor. Y si tú tienes algo mejor que Cristo, yo creo que no lo tienes, porque tu vida está vacía. Sí, Señor. Tu vida está sin sentido, sin propósito. Pero ¿sabe algo? No estás aquí viéndolo porque tú quieres molestar o estás ahí por casualidad. Estás ahí porque Dios te está llamando. Y Dios sabe que tiene poco tiempo y que Él te quiere restaurar, salvar y cambiar tu pensamiento y tu vida. Eso es lo único que te puedo decir de parte de Dios. El tiempo de vida para el ser humano es corto. Sí, Señor. Pero nosotros debemos reconocer de que después de aquí estaremos con Él por los siglos de los siglos. Lo crea o no lo crea, pero Cristo te ama y murió en la cruz del Calvario por ti. Por eso es un tiempo de arrepentimiento, y eso es lo que Él quiere hacer en tu vida. No sé quién eres, no sé lo que piensas, no sé quiénes son tus familias, pero el que creó el cielo y la tierra te conoce, y es el único que puede cambiar, te puede salvar y te puede restaurar. Y eso se lo digo a todos. Y si nosotros no sabemos perdonar y respetar, no podemos entender el amor de Dios. Porque nosotros hemos aprendido a amar y a perdonar, porque Él nos perdonó todo a nosotros. Y por eso Cristo te ama. Él ha sembrado su palabra, sembró su vida, sembró todo para que nosotros tengamos la oportunidad de reconocer que Él es el camino, la verdad y la vida. Sin Cristo no somos nada. Sí, pero con Cristo, dice la Biblia, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Ni la muerte, ni el hambre, ni nada nos puede separar del amor de Cristo. Porque los que conocen a Dios saben que hay recompensa y que pronto estaremos con Él por los siglos de los siglos. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén.